Bueno, pues se presume que dos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y esto se deduce a partir de una serie de documentos desclasificados por el proyecto Los Archivos Nacionales de Seguridad de la Universidad George Washington. Y todo esto sin dinero de por medio. Vea usted, esta es la historia. Y Luis Echeverría Álvarez, expresidentes mexicanos, se aprovecharon de su relación como informantes de la CIA para engañar al gobierno norteamericano sobre la masacre de Tlatelolco en 1968. Así lo revelan documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia a iniciativa Morley. Difundidos por la Organización Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, los reportes de la red Litempo dan cuenta de la relación que existió entre la CIA y altos funcionarios del gobierno de México de 1956 a 1960. Dieron los expresidentes y funcionarios de sus gabinetes acerca de las acciones represivas para que la Casa Blanca no cuestionara sus acciones. Los documentos desclasificados dejan ver la dependencia de la CIA en la información oficial mexicana, en lugar de realizar análisis serios sobre que culminó con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. La mayoría de reportes de Winston Scott, quien fungió como agente de la CIA en México, describían el movimiento como un intento desestabilizador contra el gobierno mexicano. Los documentos no revelan, sin embargo, compensaciones con los expresidentes, aunque de acuerdo al periodista Morley, el encargado de la CIA en México regaló al expresidente Díaz Ordaz cajas con 1000 municiones para un arma Colt calibre 223. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros Televisa. De una generación completa, solo así podremos tener un enfoque de muy largo plazo, pero con resultados en lo y superar todas estas condiciones. De la mano con la pobreza en México está la migración a Estados Unidos y el envío de remesas por parte de los migrantes hacia sus comunidades. En Washington hoy se presentó un informe revelador sobre el aumento de las remesas que llegan a México y por... Desde que llegó a Estados Unidos hace casi 10 años, Minerva acude todos los días de pago a depositar dinero para su familia en México. Bueno, yo trabajo y prácticamente mandamos como cada mes. Como Minerva, miles de inmigrantes más salieron de México, particularmente en los últimos 2 años, por desempleo y falta de oportunidades. Tenemos casi un 10% y también de los inmigrantes hacia Estados Unidos. El estudio Dinero a Casa presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo revela que el 50% de inmigrantes carecía de empleo o ganaba muy poco. Tardó menos de un mes en conseguir un salario mensual de $900, fue 6 veces más de lo que habría ganado en sus comunidades. Eso disparó las remesas a México. Casi 24.000 millones de dólares ingresarán a México, de los cuales son provenientes de los Estados Unidos. Según el reporte, 12.600.000 inmigrantes de México y América Latina envían anualmente más de 45.000 millones de dólares a sus familias, lo que los convierte en un factor crítico para los países de origen. El documento también revela que los inmigrantes mexicanos y latinos están ya en toda la Unión Americana y no solo en los 7 estados que eran tradicionales. Los 7 tradicionales son 11 hoy. Entonces ahora estamos hablando de los 11 tradicionales, nuevos estados como el estado de Luisiana, por ejemplo. También destaca que más del 75% de recursos carecen de cuentas bancarias, lo que les impide a ellos y sus familiares aprovechar mejor los beneficios de estos recursos. Gregorio Meraz, Washington. El sentido del dictamen es que no desaparecen los poderes. Es el dictamen de la Comisión de Gobernación del Senado en el caso Oaxaca. Hoy será votado en el Pleno. PRD y Convergencia. Vamos a presentar nuestro voto particular. Antes de conocer el fallo, la APO desalojó oficinas públicas y reforzó sus barricadas. Más en el conflicto oaxaqueño que hoy cumple 151 días. Matan a balazos a otro maestro. Los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron informantes de la CIA de Estados Unidos sobre el caso del 68. Hoy acusan a la CIA de haberles creído. En Chile se registró otro enfrentamiento entre estudiantes y policías. Los jóvenes salieron a las calles exigiendo. Los jóvenes salieron a las calles exigiendo
Inteligencia de los Estados Unidos sostienen que los expresidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, eran informantes, sí, informantes de la CIA. Echeverría Álvarez, expresidentes mexicanos, se aprovecharon de su relación como informantes de la CIA para engañar al gobierno norteamericano sobre la masacre de Tlatelolco en 1968. Así lo revelan documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia Morley, difundidos por la Organización Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Los reportes de la red Litempo dan cuenta de la relación que existió entre la CIA y altos funcionarios del gobierno de México de 1900 y la relación de hechos que dieron los expresidentes y funcionarios de sus gabinetes acerca de las acciones represivas para que la Casa Blanca no cuestionara sus acciones. Los documentos desclasificados dejan ver la dependencia de la CIA en informar análisis serios sobre lo que realmente ocurría. Que culminó con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. La mayoría de reportes de Winston Scott, quien fungió como agente de la CIA en México, describían el movimiento como un intento de desestabilización. Los documentos no revelan, sin embargo, compensación económica que hubieran recibido los expresidentes, aunque de acuerdo al periodista Morley, el encargado de la CIA en México regaló al expresidente Díaz Ordaz cajas con 1000 municiones para un arma Colt calibre 223. Gregorio Meraz, Washington. Lo haremos dentro de los términos que nos marca la ley, sin tomar preferencias por ninguno de los dos bandos. Con información de Héctor Guerrero. ¿Qué sería de nuestro país sin la entrada de remesas, de dinero que es enviado por nuestros hermanos mexicanos que viven y trabajan en el extranjero? Desde que llegó a Estados Unidos hace casi 10 años. Bueno, yo trabajo limpiando un edificio y prácticamente mandamos como cada mes. Como Minerva, miles de inmigrantes más salieron de México, particularmente en los últimos días. Casi 10% de aumento de las remesas y también de los inmigrantes hacia Estados Unidos. El estudio Dinero a Casa, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, revela que el 50% de inmigrantes carecía de empleo o ganaba muy poco. Su primer salario mensual de $900 fue 6 veces más de lo que habría ganado en sus comunidades. Eso disparó las remesas a México. Casi 24.000 millones de dólares ingresarán a México, de los cuales 22 son provenientes de los Estados Unidos. Según el reporte, 12.600.000 inmigrantes de México y América Latina envían anualmente más de $45.000 millones a sus familias, lo que los convierte en un factor crítico para la estabilidad social de sus países de origen. También destaca que más del 75% de mexicanos que envían estos recursos carecen de cuentas bancarias, lo que les impide a ellos y sus familiares aprovechar mejor los beneficios de estos recursos. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros Televisa. Las noticias por Adela. Televisa presenta. Bush firmó la ley del muro fronterizo. Es una vergüenza para Estados Unidos. Es deplorable la decisión. En Oaxaca, los maestros deciden regresar a clases. Incendian autobús a 2 calles de la Asamblea del Magisterio. Además, hubo disparos al aire. 2 alpinistas mexicanos llevan 13 días perdidos en los Himalaya. La ejecución policíaca terminó con la detención de 2 presuntos gatilleros. Habla la mamá de los gemelos blanco y negro. When they come out, they were actually both white. I mean, although Caden had the dark hair, he was still like white, and it was like gradually, as he got older, that his skin colours started to change.
Buenas noches, es un placer saludarles. Soy Santos Mondragón, en ausencia de Adela Micha, titular de este espacio, donde hoy el presidente Bush firmó la polémica ley que permitirá la construcción de un doble muro en su frontera con México. Allá se encuentra Gregorio Meraz, corresponsal de Noticieros Televisa. Gregorio, buenas noches. Santos, muy buenas noches. Efectivamente, como tú dices, esta mañana, como estaba programado, el presidente George Bush firmó la ley que ordena la construcción de esta malla de 1,000 metros a lo largo de la frontera con México, casi una tercera parte de lo que son los 3,000 kilómetros de frontera. El presidente Bush dijo que este paso será un paso muy importante hacia una reforma migratoria. Sin embargo, en esta ley el presidente Bush no incluyó ni la reforma, la ley no contiene ni siquiera la reforma migratoria, el permiso para trabajadores huéspedes, muchos de los inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos, y tampoco establece con claridad de dónde van a venir 1,200 millones de dólares. Sin embargo, se considera que esta obra costaría más de 8,000 millones de dólares. Todavía no se especifica de dónde van a venir estos recursos. Como hemos dicho anteriormente, este es un tramo de Tecate, California, Calexico, California, de Calexico prácticamente a Douglas, Arizona, y luego de Nuevo México, de Columbus, Nuevo México, hacia El Paso, Texas, del Paso, Texas, hacia Eagle Pass, hacia Brownsville. Es una porción muy importante. Se espera que esto comience a construirse a la brevedad posible. Después de esto, el secretario Michael Chertoff deberá rendir un informe al Congreso norteamericano cada año informando de los avances de estos esfuerzos que tienen como propósito eliminar el cruce ilegal, particularmente de personas y de contrabando, y posteriormente, dice el presidente Bush, proceder a una reforma migratoria y posiblemente a un programa de trabajadores huéspedes. Santo. Bien, Gregorio, pues ya hay reacciones en la zona fronteriza, ¿no?, con respecto a esta firma. Muchos organismos empresariales, grupos defensores de los derechos humanos, grupos defensores de los inmigrantes y hasta grupos ambientalistas han expresado su rechazo a esta obra, que consideran es una solución que pretende aplicarse de una manera unilateral en una gran diversidad de condiciones topográficas. Sin embargo, hay muchos críticos que consideran que esto fue solamente una medida política en vísperas de las elecciones que tienen lugar el día 7 de noviembre, para dar la impresión de que el Partido Republicano, este Congreso Republicano, luchó por asegurar la frontera, pero muchos consideran que todas estas interrogantes sobre dónde van a venir los recursos podrían ser una indicación de que esta malla realmente nunca se llegará a construir, Santos. Bien, Gregorio, gracias por tu reporte. Buenas noches allá en Washington. Con mucho gusto, buenas noches. El presidente Fox critica la decisión. Es una vergüenza para Estados Unidos. El presidente Estados Unidos comete un grave error. Y el expresidente Cedillo la tacha de incongruente. Proliferan en México los secuestros virtuales en total impunidad. Cientos y cientos de llamadas como esta. Fuera de control los chismógrafos juveniles por internet. Me gustaron muchas groserías. Revelan que estaban desconectadas las alarmas de las cajas de seguridad en el banco de Tecamachalco. Hoy la ley de seguridad que autoriza construir el muro, el primer muro del nuevo milenio, el muro de 1,200 kilómetros. El Departamento de Seguridad Interna de 3,000 kilómetros con México, para lo que se han canalizado solo 1,200 de los 8,000 millones de dólares que costaría. El tramo más grande de 400 hundreds of miles of additional fencing along our southern border. The bill authorizes more vehicle barriers. Y hará la frontera en otras 4 secciones. California, 130 kilómetros de la garita de Columbus, Nuevo México, a la del Paso, 220 kilómetros al noroeste de la garita de Laredo, Texas, a Brownsville, Texas. El presidente de Trabajadores Huéspedes, que aún está estancado en el Congreso, Program of mass deportation. Instruye al secretario Michael Chertoff a lograr control operacional de todas las
El gobierno mexicano hoy, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó esta ley. Dijo que no soluciona. El más pequeño le tocó una de las elecciones. No ha sido nada. Aprobación en el Senado jueves, la Ley Maya Segura 2006. La ley ordena la construcción inmediata de 1.120 kilómetros de malla doble y triple en 5 secciones de la frontera de 3.000 kilómetros entre México y Estados Unidos. Caritas de Tecate con Calexico, California. 482 kilómetros de Calexico a Douglas, Arizona. El río Eagle Pass y unos 220 kilómetros de Laredo a Brownsville, Texas. Las otras 2/3 partes de la frontera serán vigiladas. Unos $8,000 millones. El Congreso solo autorizó 1.200. En opinión de los críticos, la malla no detendrá no va a Texas de Arizona y terminal fronteriza que incluye la construciblemente un programa de trabajadores huéspedes. Debemos reducir la presión sobre nuestras fronteras creando un plan de trabajadores temporales. A los trabajadores. El presidente dejó de hablar de un plan que conceda ciudadanía a inmigrantes que comprueben haber trabajado, pagado impuestos, no tener antecedentes penales, hablar inglés y paguen una multa. La firma de esta ley fue vista por analistas como un claro intento del presidente para ayudar a legisladores de su partido para conseguir la reelección, seriamente amenazada por el deterioro de la situación en Irak, escándalo sexual del congresista Mark Foley y otros escándalos. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros Televisa. El área norte, los Altos y la selva de Chiapas. El gobierno de Estados Unidos demandó que se esclarezca el caso del colega que murió abatido por un par de tiros el viernes. Segunda investigación del asesinato del camarógrafo independiente Roland Bradley Will, ocurrido en Oaxaca. Esperaríamos que el asunto se investigara vigorosamente para deslindar responsabilidades y que, en caso de que se hubieran violado leyes, que el responsable compareciera ante la justicia. Sean McCormack, la violencia en Oaxaca preocupa a Estados Unidos, pero solo corresponde a México resolver. Cada vez que se recurre a una violencia que resulte en la muerte de un ciudadano, sea estadounidense o de cualquier otra nacionalidad, es motivo de preocupación, pero lidiar con ello le tocará realmente al gobierno mexicano. McCormack dijo que el Departamento de Estado auxilia a la familia del camarógrafo, aseguró, murió haciendo su trabajo. Tenemos a gente que está en el terreno de nuestra embajada y nuestra sección de asuntos consulares que están trabajando con su familia. Hay varios asuntos que resolver. Aseguró que las instituciones democráticas de México son sólidas, flexibles e independientes y que han superado pruebas como ocurrió recientemente con el clima post. Washington, Noticieros Televisa. Entonces ya se cumplió con él. El cuerpo policíaco de los Estados Unidos no está exento de la corrupción. Los residentes del condado de Henry, Virginia, confiaron su seguridad al veterano sheriff Harold Cassell. Este jueves descubrieron que él y cuando menos 20 alguaciles también eran los principales vendedores de drogas en todo el condado. 18 fueron arrestados hoy. Drogas, extorsión, obstrucción de la justicia, venta de armas de fuego y diversos cargos. Desde 1998, el sheriff Cassell y sus hombres perseguían a distribuidores de cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina y otras drogas, de las que decomisaron cientos de kilos, igual que armas y dinero en efectivo que transportaban en patrullas para vender a otros criminales. Vendían armas capturadas, drogas capturadas. De hecho, había un manejador de perro policíaco que recibía cocaína y marihuana para entrenar a su perro. Y en vez de usar las drogas para entrenar al perro, las vendía a sus compañeros que las... Hace 5 años, la DEA y el FBI notificaron al sheriff que sus alguaciles vendían droga, pero no hizo nada. Con la operación Persecución Cibernética, agentes encubiertos de la DEA llevaron a la oficina del sheriff, conocida como date rape o droga para violación sexual de mujeres. Control de este paquete, y eso nos llevó a una investigación. La DEA y FBI investigan al resto de alguaciles. Gregorio Meraz, Washington.
de diferentes calibres. Están acusados de violar las leyes federales de armas de fuego de Estados Unidos. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a más de 10 años de cárcel y una multa de hasta $250,000. También en Estados Unidos, un operativo especial de la DEA y el FBI condujo a la captura. Durante años, los residentes del condado de Henry, Virginia, confiaron su seguridad al veterano sheriff Harold Cassell. Este jueves descubrieron que él y cuando menos 20 alguaciles también eran los principales vendedores de drogas en todo el condado. Desde 1998, el sheriff Cassell y sus hombres van heroína, metanfetamina y otras drogas de las que decomisaron cientos de kilos, igual que armas y dinero en efectivo, que en lugar de guardar como evidencia, transportaban en patrullas para vender a otros criminales. They were selling seized weapons, seized drugs. There was actually a canine handler who would receive cocaine and marijuana to train his dog. And that those drugs to train the dog, he would go and sell them to his co-workers who would distribute them, throughout the country. Hace 5 años, la DEA y el FBI notificaron al sheriff que sus alguaciles vendían droga, pero no hizo nada. Con la operación Persecución Cibernética, agentes encubiertos de la DEA llevaron a la oficina al sheriff, conocida como date rape o droga para violación sexual de mujeres. We traced a controlled delivery down to Martinsville, which is in Henry County, to a deputy sheriff who took control of this package, and that led us to an investigation, a wide investigation in drug smuggling, trafficking. Alguaciles y agencias policíacas del área en busca de posibles conexiones. Además del sheriff y sus alguaciles, militares, agentes de inmigración y aduanas y la patrulla fronteriza han sido consignados por corrupción y narcotráfico en la Unión Americana. Televisa. Saúl Arellano y el presidente George Bush están de regreso en casa. Es Gregorio Meraz. Ante la negativa a su solicitud de entrevista con el presidente George Bush para pedir que su madre Elvira Arellano no sea deportada, Saúl Arellano, de 7 años de edad, regresó a Washington. Que paren las redadas y deportaciones para que mi mamá y otras familias se queden aquí. Tras 12 horas de viaje desde Chicago en autobús, visitó el Capitolio, jornadas de oración y con mantas y banderas desfiladas.